Bienvenidos a la serie de podcast de formación financiera Aula para accionistas de CaixaBank. Arrancamos el 8º capítulo de Formación Financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Y como no, contamos nuevamente con nuestra ponente residente, Natalia de Santiago, divulgadora de finanzas personales. Bienvenida, Natalia. Pues encantada de estar aquí otra vez más. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Natalia, el tema de hoy me parece especialmente interesante porque creo que muchos andamos un poco perdidos. Así que empecemos por el principio. ¿A qué edad debería empezar a invertir? Bueno, esta es la pregunta más fácil del mundo, porque es cuanto antes mejor, por lo que siempre hablamos. Es el interés compuesto, que es ese amigo que si le damos el tiempo suficiente, pues va a hacer que nuestras inversiones crezcan más rápido. Con lo cual, por un lado, cuanto antes mejor. Esa está muy clara para aprovechar el poder multiplicador del interés compuesto. Pero claro, siempre hay matices. De acuerdo. Pero por concretar un poco, ¿cuánto debería invertir una persona de entre 20 y 30 años? Aquí tenemos una situación un poco contradictoria con la gente joven, porque por un lado les decimos, tienes que invertir porque tienes toda la vida por delante, el interés compuesto, si empiezas ahora te va a ir muy bien. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Que también es gente que por un lado puede aprovechar el interés compuesto, invertir en alto riesgo, pero por otro lado son personas que tienen muchas etapas vitales, van a tener muchas necesidades de dinero líquido, pues porque se van a comprar una casa, van a hacer unos estudios, de repente van a tener hijos, de repente tienen grandes necesidades de grandes desembolsos, que son previsibles dentro de un orden, porque a veces tampoco sabes exactamente cuándo te vas a casar o qué día te vas a comprar la casa. Entonces se da esta doble circunstancia que a nivel financiero, digamos, hay que un poco solventarla de alguna manera. ¿Y cómo se reconcilian estas dos circunstancias? Pues haciendo dos cosas, o sea, distinguiendo dos tipos. Lo que hablábamos el capítulo anterior, que hablábamos de que había que distinguir el ahorro a corto, a medio y a largo, pues aquí tiene más sentido que nunca. ¿Y qué pasa? Que es las personas jóvenes en esta edad, bueno, que a lo mejor es también entre 30 y 40, que hoy en día parece que se retrasa todo, ¿no? Pero la gente que está todavía empezando su vida profesional, como quien dice, por un lado tienen que solventar la parte del ahorro a corto, que bueno, normalmente como no tienen muchas cargas familiares, aunque en algunas ciudades con el alquiler ya se pone muy difícil, pero bueno, suelen tener cierta capacidad de ahorro, pero lo que decíamos, suelen tener muchos objetivos a medio plazo importante. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte a medio plazo tiene que tener prioridad en el sentido de que tienes que generar esa liquidez para poder hacer frente a estos objetivos vitales que son muy lícitos. Entonces, esta parte no la puedes poner a aprovechar o no a full, digamos, el poder del interés compuesto. Para esta tienes que utilizar productos un poco más conservadores que te vayan bien para ese plazo, ¿no? Pues para lo que sea, 5 años que tardo en ahorrar la entrada para una casa, 3 años para... No, o sea, tienes que utilizar un tipo de productos un poco más conservadores. Pero como es una pena, tenemos la otra pata que dijimos que era más importante casi que la de medio plazo, que es la de largo plazo, que es la de la jubilación, etc. Esta sí que la deberían tener invertida y además a todo riesgo, ¿no? En el sentido de que ahí sí que se pueden permitir el riesgo de invertir en fondos o en acciones que aunque sean volátiles, como ellos tienen un horizonte de inversión muy largo a esa edad, les puede permitir realmente sacarle mucha rentabilidad. Pero esta va a ser una parte pequeñita. Es importantísimo que lo hagan, pero aquí tienen que entender que aunque sea muy pequeña, lo que importa es el tiempo. Con lo cual, una parte pequeña sí que la tienen que poner en cosas animadas, como quien dice, y luego la parte más a medio plazo, que es más difícil de invertir, porque no te permite correr grandes riesgos, porque lo vas a necesitar en un horizonte relativamente corto, pues buscar productos más conservadores, pero que sí que también te puedan dar sin riesgos un poco de rentabilidad. O sea que dos grandes bloques a esta edad. Fenomenal, ya tenemos un poco los más jóvenes, pero los que ya tenemos una edad, los que somos más maduritos y tenemos cargas familiares, etcétera. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí también se distinguen un poco dos fases, pero digamos que lo primero que tenemos que solventar, los que empezamos a tener una edad y ya vamos teniendo cargas familiares y tal, es el tema de la vivienda. Que como ya hablábamos, no te puedes esperar mucho, porque a partir de los 45 se pone complicado el acceso a la vivienda porque las hipotecas que puedes pedir empiezan a ser significativamente más cortas. Y entonces
entre los 40 y los 45, como muchísimos 50, el tema de la vivienda lo tenemos que tener más o menos solucionado. O sea, que digamos que la inversión en nuestra vivienda habitual tiene que ser una prioridad. Y por otro lado, los objetivos a medio plazo van a depender un poco de la edad que tengan nuestros hijos, de un poco el momento vital en el que estamos, pero bueno, poco a poco dejarán de ser tan grandes, ¿no? Digamos que el gran desembolso de la entrada de la casa, el gran desembolso de tus propios estudios o de montar un negocio, a lo mejor lo has hecho ya, y lo que tenemos que seguir invirtiendo muy agresivamente, y ahora más, es en la jubilación. Todavía, que eso hay que cambiar, todavía podemos seguir con gran riesgo porque con 40 o 30 y algo seguimos teniendo un horizonte de inversión enorme. Lo que pasa es que aquí hay que empezar a pensar ya no solo en estoy invirtiendo para la jubilación, sino cuánto estoy invirtiendo. Aquí hay que empezar a hacer números y ver si efectivamente estos son suficientes o no, que vamos a verlos en un capítulo, vamos a hacer esos números detalladamente para que los puedan hacer cualquiera. Pero a esta edad hay que empezar a preocuparse, ya no solo decir, hecho el TIC, estoy invirtiendo para mi jubilación, en un producto que tenga una rentabilidad potencial alta, sino que aquí hay que empezar a ver que efectivamente esa cantidad que tienes invertida es suficiente. Hay que empezar a hacer esos números, porque si los haces demasiado tarde, a lo mejor no tienes la suficiente margen de maniobra para empezar a ahorrar más. Y luego ya vamos llegando, normalmente pues los niños con un poco de suerte ya se independizan, ¿no? La cosa empieza, esos objetivos a medio plazo se empiezan a relajar porque ya estás igual en tu casa definitiva, ya has como cubierto muchas de esas etapas vitales, ya las has financiado, esos objetivos a medio plazo. Y al final, pues cuando ya te vas acercando más a la jubilación, suele empezar a haber más capacidad de ahorro. No siempre, pero es común que de repente, pues a medida que se van independizando los niños, sobre todo si no tenemos dramas de universidades privadas, etcétera, que pagar, que ahí empezamos a tener más capacidad de ahorro y ahí sí que a la jubilación hay que meterle toda la leña que se pueda, con mucho encono, como si dijéramos. Uh-huh. Pero a esta edad entiendo que tendremos que ser un poquito más conservadores, ¿no? Pues ahí empieza a cambiar un poco. Es verdad que antes siempre se decía que, más que nada, pasabas los 50, te empezabas a aproximar a la jubilación y parecía que había que empezar a deshacer a toda pastilla tus inversiones y a convertirlas poco menos que en efectivo, ¿no? Porque parecía que el horizonte era ya muy corto. Pero es que pensemos que cuando se empezaron a decir estas cosas, la esperanza de vida en la jubilación a lo mejor eran 7 años. Era una situación completamente distinta. Hoy en día la gente vive 20 y 30 años jubiladas, con lo cual seguimos teniendo unos horizontes todavía de inversión muy largos. Entonces, esa recomendación de ahora hay que sacarlo todo y ponerlo todo en súper conservador en renta fija con 51, ya no es así. Ahora lo que hay que empezar es a gestionar la liquidez de tus inversiones y empezar a ver qué partes todavía a muy largo plazo, porque es que todavía tienes un horizonte con 50 años de 30 años para algunas inversiones. Entonces eso ya no se puede decir. Ahora hay que hacer, que también vamos a hacer un capítulo sobre eso, precisamente porque ha cambiado mucho y se habla muy poco, la desinversión y la gestión de tus inversiones durante la jubilación es más importante que nunca. Natalia, seguro que tú tienes una respuesta a ello. ¿Hay alguna forma para saber cuánto deberíamos tener invertido o acumulado según la edad? Hay una fórmula que es muy orientativa, o sea, nadie se tiene que asustar por no cumplirla, pero que por otro lado es muy fácil de calcular y nos puede servir como orientación, que es nuestros ingresos netos por nuestra edad dividido por 10. Y eso debería darte, ingresos netos anuales, debería darte una idea aproximada de lo que deberías tener acumulado a la edad que tienes. De patrimonio. De patrimonio. Ojo, no nos asustemos, incluye tu vivienda. Que si muchos de nosotros, si no metemos la vivienda habitual, es como imposible llegar a estos números. Metiendo la vivienda y si nos queda hipoteca, tenemos que restar la hipoteca que nos queda. Sí. Me temo que de momento sí. Pero bueno, eso es lo que es tu patrimonio neto, debería ser esa cantidad. Pero realmente los números importantes son los de la jubilación. Es decir, esos que vamos a hacer, como decíamos en otro capítulo, muy en detalle. Si esos números te salen, que te va a salir otro número de patrimonio. Lo que vamos a calcular con esos números es el patrimonio neto que deberíamos tener el día que nos jubilemos. Ese debería ser un poco el estándar de oro, como si dijéramos, de vamos bien o vamos mal.
Natalia, hemos hecho mucho contenido en el capítulo de hoy, ya estamos acabando. A ver si nos lo podrías resumir. A ver, resumiendo, ¿cuánto deberíamos tener invertidos según nuestra edad? Pues la gente que es joven, que está empezando su vida, que todavía no tiene grandes cargas familiares, etcétera, debería tener una pequeña parte invertida a largo plazo y con un nivel de riesgo potente para aprovechar bien el poder multiplicador del interés compuesto, pero en una parte muy grande porque tienen que tener todavía bastante dinero líquido porque van a tener metas a corto plazo bastante inmediatas. Y mientras nos vamos haciendo más mayores y esas metas a corto plazo van reduciéndose con un poco de suerte, tenemos que ir ampliando esa parte más agresiva que estamos dedicando a la jubilación. O sea, digamos que cuando somos más jóvenes tenemos que tener mucho en líquido y luego tenemos que ir reduciendo esa parte grande que estamos ahorrando en inversiones más conservadoras o en líquido para ir aumentando la parte que estamos ahorrando para la jubilación en productos más agresivos. Y aquí la novedad es que aunque ya pasemos de los 50 y aunque ya estemos ahorrando una gran parte para la jubilación, todavía no hay que volverse tan conservador como nos íbamos a volver antes. Eso puede esperar. Muy bien, Natalia, pues con esto cerramos el 8º capítulo del podcast de formación financiera Aula. El próximo capítulo, el 9º, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a hablar, ya hemos dicho cuánto más o menos o qué proporciones teníamos que estar invirtiendo a cada edad, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo invierto de golpe? ¿Lo invierto poco a poco? ¿Lo meto ahora? ¿Espero a que bajen los mercados? ¿Cuándo lo hago y cómo lo hago? Esa pregunta es la que vamos a resolver. ¿De golpe o poco a poco? Ya tengo ganas de escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio.